Ahí se estabilizó. Bien. Lo primero que vamos a ver entonces referido a tabique es una clasificación de los mismos. Básicamente existen dos tipos de clasificaciones que podemos encontrar en la bibliografía. En primer lugar, de acuerdo al funcionamiento del tabique, tenemos tabiques en voladizo y tabiques acoplados, ¿bien? Distinguiendo que los tabiques en voladizo están acoplados mediante, o sea, en realidad los elementos de acoplamiento de los tabiques en voladizo son las losas y las vigas común y corriente que vemos nosotros como las que están en el práctico, que son vigas flexibles que no trabajan como biela, ¿bien? En cambio, en los tabiques acoplados vamos a tener un tipo especial de viga que va a trabajar efectivamente como biela y va a formar rótulas plásticas en sus extremos y va a lograr disipar consecuentemente energía ahí, ¿bien? Y esos serían los tabiques sismo resistentes acoplados. Ya vamos a ver bien cómo discriminamos un tipo del otro. Y paralelamente, de acuerdo a la esbeltez del tabique, también podremos ver un comportamiento de tabique esbelto, ¿no es cierto? Y otros tabiques que le vamos a llamar poco esbeltos, donde el comportamiento de los mismos resulta más preponderante el corte, ¿bien? De la flexión. Entonces, fíjense, acá, en este caso, bueno, tenemos tabiques en voladizo, pero podría ser aplicable a cualquier tabique, digamos. Vamos a definir lo que es la relación de acoplamiento, que la vamos a denotar como A sub R, ¿bien? A sub R es la relación entre la altura total del tabique, HW, ¿bien? Y la longitud del tabique en planta, que le vamos a llamar L sub W, ¿bien? En el caso de los tabiques esbeltos, la relación de acoplamiento es mayor que 3. Entonces, si ustedes se pueden hacer los números para los ejemplos de tabique que tenemos nosotros en el práctico, van a ver qué les va a dar un tabique esbelto, ¿bien? Les van a dar tabiques esbeltos. Por otro lado, puede darse el caso de que tengamos una construcción como esta de la derecha, donde tenemos pocos niveles, ¿bien? Y tenemos, la cubrimos con un tabique, ¿no es cierto? Acá en estos casos tenemos que la relación de esbeltez, perdón, es igual a HW sobre LW, y en los casos de los poco esbeltos es menor que 3 esta relación, ¿bien? Fíjense que esta es perdón, había dicho que era la relación de acoplamiento. No, esta es la relación de esbeltez del tabique, ¿bien? ¿Ingeniero? Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero ¿podría grabar la clase, por favor? Muchas gracias. Está siendo grabado. Porque no veo. Está siendo, a ver. Ya me ha hecho dudar, pero sí he puesto a grabar. Se detuvo por algún motivo. Gracias por avisar. De nada, ingeniero. Gracias a usted. Bueno, entonces tenemos, como les decía, para definir si un tabique es esbelto o poco esbelto, utilizamos este cociente denotado A sub R, ¿bien? Que es la relación de esbeltez, que va a depender de la altura total del tabique y de la longitud del tabique en planta, ¿bien? Si es mayor que 3 tenemos tabique esbelto, y si es menor que 3 tendremos tabique poco esbelto. Y aquí vamos a definir
paralelamente, ¿no es cierto?, otro parámetro que le vamos a denominar la relación de acoplamiento, ahora sí, ¿bien?, que la vamos a denotar con la letra A, simplemente, ¿bien? Entonces, fíjense, acá tenemos un tabique macizo, ¿bien?, en toda su altura, ¿bien?, que es sometido a una fuerza horizontal, donde acá en la base se genera un momento para resistir, ¿no es cierto?, la acción de esta fuerza horizontal. Y acá a la derecha tendríamos lo que sería un tabique con abertura, ¿bien?, que está vinculada por ciertas vigas, ¿no es cierto? Estas vigas pueden o no ser de acoplamiento. Y lo que vamos a tener acá es que en cada uno de los tabiques individuales, ¿no es cierto?, tanto el de la izquierda como la derecha, tendremos una reacción normal al tabique, ¿bien?, que en este caso será de tracción en el izquierdo y de compresión en el derecho, ¿bien?, y momentos de reacción individuales en cada uno de estos tabiques. Entonces, fíjense, vamos a definir la relación de acoplamiento como el cociente entre la cupla que genera las fuerzas normales en los tabiques TW por la distancia entre ejes de los tabiques, que sería la longitud L, ¿bien?, dividido en M0W, que vendría a ser ¿bien?, este momento de reacción total, o la suma de estos dos, de M0W1 y M0W2, ¿bien? Se dice que el tabique es acoplado si esta relación A está entre 1/3 y 2/3, ¿bien? Si es menor que 1/3, ya directamente estamos hablando de tabique aislado en voladizo, ¿bien? Entonces, esa es la manera de fácilmente determinar si un tabique va a tener un comportamiento acoplado o no, ¿bien? Entonces, estas dos verificaciones de qué tipo de tabique, con qué tipo de tabique estamos lidiando, las deberían hacer ustedes en el práctico de acuerdo a las dimensiones que tienen, ¿bien? Tienen la altura total del tabique, tienen la longitud en planta, pueden sacar la relación de esbeltez del tabique, ¿bien?, y determinar si va a tener un comportamiento esbelto o poco esbelto, y adicionalmente conocen, ¿no es cierto?, pueden sacar del modelo, eso ya lo vamos a ver un poco en la clase que viene, ¿bien?, pero pueden sacar las fuerzas normales para el estado sísmico, ¿bien?, y los momentos de reacción, y determinar la relación de acoplamiento, y ver que en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, va a estar siendo menor que 1/3, por lo que los tabiques del práctico se van a comportar directamente como tabiques aislados en voladizo, ¿bien? Entonces, vamos a ver ahora lo que serían los valores de la ductilidad global de los tabiques, que estos son los que figuraban en el reglamento como los factores EREN, no sé si se acuerdan. Fíjense que para tabique sismo resistente en voladizo tenemos una ductilidad global, que la vamos a denotar con la letra mu, que es 5 sobre el coeficiente Z, ¿bien? Este coeficiente Z depende básicamente, disculpen, este es Z mayúscula, ¿bien? Este valor es Z mayúscula, es igual a 2,5 menos 0,50 por A sub R, que es la relación de delta o la relación de aspecto del tabique, ¿bien? Fíjense que para el caso de un tabique, sería un tabique esbelto, ¿no es cierto?, este A sub R valdría 3, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos 0,50 por A sub R, nos da menos 1,5, sería entonces 2,5 menos 1,5 nos da 1, ¿bien? Entonces, si reemplazamos acá, vamos a tener 5 sobre 1, nos da una ductilidad global de 5 para el tabique sismo resistente en voladizo, ¿bien? Supongamos el caso que tenemos un tabique poco esbelto. En ese caso tendríamos una relación de aspecto menor que 3, supongamos igual a 1, ¿bien? Y en ese caso tendríamos, que sería el caso de un tabique que
cuadrado. En ese caso tendríamos 250 menos 0,50 nos daría 2, ¿bien? Entonces vamos a tener 5 sobre 2, nos va a dar una ductilidad global de 2,5, ¿bien? Para el caso de tabique poco esbelto, en ese caso en particular, ¿bien? El coeficiente Z, como les digo acá, tiene que estar comprendido sí o sí entre 1 y 2. ¿Bien? Es decir, que esos dos límites van a ser los dos límites de ductilidad que podemos alcanzar. 5 para el caso de un tabique que se comporte como esbelto, ¿bien? Y 2,5 para el caso de un tabique poco esbelto, que tiene, donde el corte cobra importancia más grande, ¿bien? En el caso de los tabiques sismo resistentes acoplados, para determinar el valor de la ductilidad, lo vamos a tener acotado entre valores de 5 sobre Z, que sería el caso de un tabique envoladizo, ¿bien? Fíjense, es menor o igual que 3 por la relación de acoplamiento A más 4 sobre Z, ¿bien? Menor o igual que 6 sobre Z. Ya hemos visto que la relación de acoplamiento para el caso de tabiques acoplados está entre 1/3 y 2/3, ¿bien? Supongamos que es igual a 2/3 para ver el caso en que ya está totalmente acoplado, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos 3 por 2/3, nos daría, esto sería 2 más 4, sería 6 sobre Z, que es este valor. Si es un tabique esbelto, con una relación superior a 3, esto será 6 sobre 1, entonces nos dará una ductilidad global a 6. ¿Bien? Fíjense que es una ductilidad grande, ¿bien? Y eso comparable, ¿no es cierto?, a la de un pórtico sismo resistente de hormigón armado convencional, que es la que ustedes adoptaron, ¿bien? Y eso se produce porque, como les dije, se forman rótulas plásticas en las vigas estas de acoplamiento, se formarán acá rótulas plásticas de los dos lados, ¿bien? Y se generará, bueno, acá también en la base se generarán unas rótulas plásticas, ¿no es cierto? Y se genera un mecanismo de colapso muy parecido a que es el mecanismo de colapso de traslación lateral de viga que usan ustedes para pórticos, ¿bien? Entonces, de esa forma podríamos determinar, tendríamos los valores del tabique sismo resistente acoplado para el caso de tabique esbelto entre 5 y 6, ¿bien? Siendo 6 el caso donde tenemos un grado de acoplamiento óptimo, ¿bien? Bueno, ahora vamos a concentrarnos en la clase de hoy en lo que sería el dimensionado básico y algunas prescripciones de diseño básica para los tabiques sismo resistentes en voladizo, ¿bien? Fíjense que, bueno, acá en esta diapositiva lo que tenemos son los modos de falla que puede tener un tabique en voladizo, ¿bien? En particular, bueno, acá se ven las acciones que están trabajando, nosotros tendremos las fuerzas sísmicas horizontales, ¿bien? Tendremos también las fuerzas normales que se generan debido a la carga gravitatoria en cada nivel, ¿bien? Y, bueno, las reacciones que se generan en la base del tabique, ¿no es cierto? Corte normal y momento, ¿bien? Esas son las acciones que están actuando sobre nuestro tabique sismo resistente en voladizo, ¿bien? Es importante decir que estos mecanismos de falla pueden darse de manera combinada, es más, en general suelen darse de manera combinada, pero hay cierta... o sea, lo que tenemos que intentar preferentemente es que predomine, ¿no es cierto?, el efecto de flexión en la base del tabique, que sería este que está acá como B, ¿no es cierto?, donde tenemos un lado del tabique comprimido y el otro traccionado, y vamos a tener un patrón de fisuración como el que se muestra ahí, ¿bien? En este caso se formaría la rótula plástica en la base del tabique, que es donde tenemos el momento más elevado, ¿bien? Y este sería un mecanismo de falla deseado para un tabique sismo resistente en voladizo, ¿bien? Esto sería algo que buscamos, ¿bien? Por otro lado, podríamos tener acá
diapositiva C, como se ve, tendríamos lo que sería el caso de una tracción diagonal, que sería el caso en que esta flexión, ¿no es cierto?, tiene una pequeña interacción con corte, como se ve acá con el corte B, ¿bien? Entonces, ¿qué pasará? Tendremos que coser estas fisuras, ¿no es cierto?, con armadura horizontal, ¿bien?, o con estribado, para prevenir este tipo de falla, ¿no? Obviamente que este mecanismo de falla es un poco más frágil, ¿no es cierto?, que el mecanismo de flexión que permite disipar energía, ¿bien? Otro tema a considerar es es la falla por corte que se puede producir en el deslizamiento en junta constructiva, que eso es lo que está acá en la diapositiva D, en la figura D, ¿bien? Como ven, acá en el plano, acá tenemos una junta, ¿no es cierto? Y en el plano de esa junta se genera un esfuerzo de corte, ¿bien?, que puede tender a la falla, ¿no es cierto?, a toda la sección superior del tabique, ¿bien? Entonces hay que verificar ese mecanismo, ¿no es cierto? Hay que verificar este mecanismo que definitivamente va a terminar siendo, vamos a tener el efecto pasador de las barras que nos va a contribuir para resistir esto, y vamos a tener también la fricción que se pueda generar, ¿no es cierto?, entre las dos interfaces de esa junta constructiva, ¿bien? Y por último tendríamos lo que es la falla de corte por deslizamiento en una rótula plástica, que esta falla se produce, tiene como pueden ver, tiene un componente de corte importante y es una falla frágil y no es deseada. ¿Bien? Fíjense acá, bueno, en estas diapositivas hay un par de fotos de daños que sufren los tabiques. Acá tenemos grietas por tracción diagonal en el tabique, no sé si se ve en el sismo de Turquía en 1999. En este caso tenemos daño excesivo por corte en el tabique, fíjense, en Turquía en 1999. Esto es clásico, las fisuras estas en forma de X, ¿bien?, suelen denotar falla por corte en tabique, ¿bien? Y bueno, esto ya ustedes lo saben, porque bueno, se lo incluimos en lo que es la consigna del práctico, pero bueno, el reglamento también nos especifica que debemos tomar un momento de inercia efectivo y un área efectivo de la sección transversal del tabique, ¿bien? En el caso del reglamento, la parte 2, ¿no es cierto?, nos propone esta tabla, donde fíjense que el momento de inercia efectivo I sub B podrá tomar valor entre 0,45 del momento de inercia bruto y 0,15 del momento bruto en función de la carga axial normalizada que tenga ese tabique, ¿bien? Y a su vez acá, como les decía, un poco distinguiéndolo de lo que veníamos trabajando con vigas y columnas, acá tendremos que adoptar también un área efectiva, ¿bien?, que será un porcentaje, ¿no es cierto?, del área bruta del tabique, ¿bien?, que depende, ¿no es cierto?, bueno, obviamente para el esfuerzo axial, esfuerzo axial de compresión más o menos grande, ¿no es cierto?, tendremos que nos contribuye una gran parte del área bruta, y a medida que va apareciendo, o sea que esas fuerzas axiales se van haciendo más chicas y empieza a haber hasta tracción en los tabiques, el área que contribuye el área efectiva que contribuye del tabique se va a hacer más chica, ¿bien?, con 0,30 del área bruta aquí. En este caso, bueno, ustedes se pueden llegar a preguntar, bueno, pero ¿por qué en este caso consideramos área efectiva y en los otros no consideramos área efectiva? Bueno, lo que ocurre es que justamente en tabiques los esfuerzos de corte son elevados, ¿bien?, a diferencia de lo que teníamos en el caso de pórtico, donde, bueno, en vigas el esfuerzo de corte no es tan grande, digamos, y en
lo mismo ocurre en columnas, ¿bien? En cambio, en tabique estamos hablando de elementos estructurales que resisten justamente, están diseñados para resistir cortes elevados, ¿bien? Entonces, eso hace que tengamos que reducir el área, ¿bien? Y como les decía, bueno, esto del momento de inercia efectivo y el área efectiva se adopta para justamente para que todos los planos sismoresistentes, o sea, porque se supone que todos los planos sismoresistentes deben entrar en fluencia al mismo tiempo, ¿bien? Esa es la suposición básica que se hace en el diseño por capacidad, ¿bien? Obviamente que no ocurre así en la práctica, bien, ustedes lo han visto, que las rótulas se van generando primero en un lugar, después en otro, y así va ocurriendo todo un patrón de rotulamiento, bien, pero en general se acepta, ¿no es cierto?, que como una hipótesis de que todos los planos sismoresistentes fluyen al mismo tiempo, entonces se debe adoptar un valor adecuado, un valor secante, ¿no es cierto?, para adoptar el valor de fluencia, y estos valores son los que son buenos para el caso de tabique. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos tabiques con formas que no son precisamente rectangulares en planta, sino que pueden tener, como en este caso, una forma doble T, ¿no es cierto? Fíjense que vamos a tener que considerar en este caso un ancho efectivo del ala en tabique sismoresistente. ¿Bien? ¿Y por qué? Bueno, porque acá vamos a tener un ancho colaborante, ¿bien? Supongamos que el sismo viene en esta dirección, es decir, según esta flecha, ¿bien? En este caso tendremos que este extremo del tabique, ¿no es cierto?, estará traccionado, ¿bien? Y el otro extremo, es decir, esta ala, ¿no es cierto?, va a estar comprimida, ¿bien? En esos casos, lo que nos dice el reglamento es que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, un ancho colaborante, que fíjense, en este caso para la altura total HW, en la parte traccionada, ¿bien?, tendremos que considerar un ancho colaborante en la base del tabique igual a HW más BW, donde BW, ¿no es cierto?, es el espesor en el alma del tabique, ¿bien? Entonces fíjense que acá, bueno, eso es equivalente a decir que se toma un ángulo de 26,6 para un lado y 26,6 para el otro, ¿bien?, formando acá un triángulo, ¿bien? Y ese sería el ancho colaborante que deberíamos considerar nosotros con toda la armadura, ¿no es cierto?, que está incluida aquí para calcular, ¿no es cierto?, la resistencia a flexión de ese tabique, ¿bien?, y después poder diseñar por capacidad lo que sería el corte y las otras solicitaciones, ¿bien? En cambio acá en el extremo comprimido, el ancho colaborante que tenemos que tomar es de 0,3 de HW más BW, ¿bien? O sea, tenemos por un lado el ancho colaborante para el extremo traccionado y el ancho colaborante para el extremo comprimido, ¿bien? Fíjense que, bueno, acá en el extremo comprimido, en el extremo traccionado se generan grietas horizontales por la tracción, digamos. Y bueno, esto es algo que comúnmente se comete el error, ¿no es cierto?, se dice, no, bueno, yo voy a considerar solamente la parte central del tabique, bien, solamente la parte del alma, y voy a despreciar la contribución que me hacen las alas, ¿no es cierto? Y es un error porque puede inducir, porque una, se está subestimando la capacidad flexional del tabique, lo que puede llevar, ¿no es cierto?, en el diseño por capacidad, a que estemos calculando cortes de diseño más chicos de lo que efectivamente deberíamos calcular, ¿bien? Entonces, bueno, son temas que son delicados y que ustedes lo tienen que saber, ¿eh? Disculpe, ingeniero, no he entendido bien el problema. ¿Lo podría repetir? El problema de los tabiques con las alas.
¿Qué es lo que ocurre? Sí, vos tenés, o sea, en este caso tenemos el alma, ¿no es cierto? Y dos alas, ¿bien? Una ala está traccionada y la otra está comprimida, ¿bien? Para el sismo en esta dirección, como está en la flecha ahí, ¿bien? Esta sería el ala traccionada y esta sería el ala comprimida, ¿bien? Usualmente, cuando vos vas, o sea, en los cálculos que se hacen usualmente de dimensionado, bien, se desprecia, es como que se dice, bueno, esta ala va a trabajar para el sismo en esta dirección, bien, o sea, sería en la dirección perpendicular a esta, bien, y yo voy a despreciar toda la contribución que me haga esta ala sobre este tabique del alma, bien, sobre toda esta parte del alma, bien. Eso es un error. ¿Por qué? Porque toda la armadura que está puesta acá, ¿bien? Toda la armadura que está, y todo el hormigón que está acá en este ancho colaborante, ¿bien? También se está traccionando y también está trabajando. ¿Está claro? Entonces, lo que pasa es que vos cuando dimensionás por capacidad, ¿qué haces? Vos tenés que calcular cuál es tu capacidad flexional, ¿bien? En la base. Si estamos hablando del tabique, lo que queremos es que se rotule la base, ¿bien? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a calcular la capacidad flexional del tabique en la base, ¿bien? Y como ustedes han visto en viga, ¿no es cierto? Con ese dimensionado que hacemos nosotros a flexión, en la zona donde va a estar la rótula, calcularemos con los factores de sobreresistencia y dimensionaremos por capacidad al corte, ¿no es cierto? Bien, bueno, si yo no considero la contribución de todo este ancho efectivo, bien, de todo este ancho efectivo sobre esta alma, ¿no es cierto? Sobre este tabique central, bien, lo que pasa es que voy a subestimar la capacidad flexional del tabique porque toda esta armadura traccionada no la voy a estar teniendo en cuenta, ¿bien? Toda la armadura que está traccionada en este ancho efectivo no la voy a estar teniendo en cuenta, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a subestimar la resistencia a flexión, ¿bien? O sea, me va a dar un momento nominal más chico de lo que debería ser, ¿bien? Entonces, después cuando vaya a calcular el momento sobre resistencia flexional, ¿bien? Voy a tener un valor más chico del que es en realidad, ¿bien? Y cuando lo multiplique por el factor de sobreresistencia para obtener, por ejemplo, solicitaciones de corte en el tabique, me va a dar valores más chicos. ¿Está claro? Entonces, Sí, no es conveniente hacer eso, ¿bien? Perfecto. Lo que se tiene que hacer es seguir un esquema como el que está dibujado aquí, ¿bien? Donde vos, para la altura total del tabique, ¿no es cierto?, trazás estos triángulos, ¿bien?, con un ángulo de 26,6 grados para un lado y para el otro, ¿bien?, en el extremo traccionado, ¿bien?, y de esa manera podés obtener, ¿no es cierto?, que en la base el ancho efectivo es HW más BW, ¿bien?, y en la parte comprimida es 0,3 de HW más BW, ¿bien? Este es otro ángulo, ya no es el mismo, es un ángulo más chico. ¿Está claro? Para compresión es distinto el ángulo. ¿Bien? Sí, sí. Eso sería más o menos el problema. ¿Bien? No sé si se ha entendido el planteo. Sí, ingeniero, se entendió. Muchas gracias. Bien. Bueno, volviendo a las prácticas que son malas prácticas usualmente, todavía, como dice acá, persiste la noción de que una resistencia flexional eficiente se logra con armaduras concentradas en los extremos. Esto lo van a ver todo el tiempo si ustedes ven planos de armado de tabique, ¿bien? ¿Qué pasa normalmente? Y le van a decir, concentren la armadura en los extremos del tabique, ¿bien? Entonces, usualmente lo que hacen los ingenieros, de acuerdo a lo que hacen los ingenieros, de acuerdo a las normas anteriores, ¿bien?, calculan la cantidad de acero que requiere la parte del tabique y la concentran en los dos extremos, ¿bien? Concentran la armadura acá y concentran la armadura en el otro extremo, ¿bien? Y en el medio, ¿no es cierto?, en todo el tramo, ponen una armadura constructiva de pie, ¿bien?
Bueno, esto en la práctica, por lo menos desde el punto de vista sismo resistente, es incorrecto, ¿bien? Porque en realidad no tenemos que despreciar la contribución de la armadura uniformemente distribuida que disponemos nosotros en el alma del tabique, ¿bien? No lo tenemos que hacer, ¿bien? Porque un poco como les decía, es una práctica que es antieconómica porque estoy concentrando la armadura en los dos extremos del tabique, ¿bien? Además, voy a subestimar la resistencia a la flexión porque no voy a tener en cuenta toda la armadura que tengo distribuida acá en el tramo, en el alma, ¿bien? Y por lo tanto, en línea con lo que discutíamos anteriormente, voy a estar subestimando también la demanda de corte asociada por capacidad, ¿bien? Entonces, es conveniente para estos esquemas, y les hago la recomendación ahora, digamos, para cuando a usted le toque armar, ¿no es cierto? En lo posible usen armadura uniformemente distribuida en todo el tabique, ¿bien? Es recomendable utilizar armadura uniformemente distribuida con una separación uniforme en todo el tabique, ¿bien? Antes que andar concentrando armadura en los extremos, ¿bien? Aparte eso también tiene la desventaja de que constructivamente al concentrar tanta armadura en los extremos, lo que puede pasar es que se produzca una congestión de armadura en los extremos y sea muy complicado hormigonar el extremo del tabique, ¿está claro? ¿Bien? Entonces, como consejo, intenten adoptar para los tabiques que les toque dimensionar una armadura uniformemente distribuida en toda la longitud del tabique. ¿Bien? Bueno, con respecto a las limitaciones de la cuantía de la armadura longitudinal, acá el reglamento nos especifica que tenemos un mínimo de 0,70 dividido en la tensión de fluencia del acero, ¿bien? Que, para que se den una idea, es una cuantía de 1,6 por mil, ¿bien? Esta cuantía sería de 1,6 por mil, ¿bien? Menor igual que esta es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal del tabique, ¿bien? Menor o igual que esta sería la cuantía máxima, 16 sobre F sub I, ¿bien? Esto 16 sobre F sub I es aproximadamente un 3,8%, para que tengan una idea, una cuantía geométrica de 3,8%. Una cosa en la que se tienen que detener es que la cuantía geométrica se calcula de manera local en tabique, ¿bien? Es decir que para una capa de armadura, ¿no es cierto? Yo tomo una capa de armadura, esto lo vamos a ver un poco mejor la clase que viene, cuando veamos cómo dimensionar detenidamente el tabique, la armadura longitudinal del tabique, ¿bien? Ahora les estoy dando unos principios nada más. Esto va a ser igual a su vez que sería la armadura en una capa de acero, ¿bien? Dividido en B sub I, que sería el ancho, ¿no es cierto?, del tabique en esa capa, ¿bien? Por la separación vertical de esas armaduras, ¿bien? Entonces, esta cuantía geométrica es una cuantía geométrica local, ¿bien? No es la cuantía geométrica global total de la sección del tabique, ¿bien? Sino que se calcula para una capa de armadura. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Si no, lo podemos ver un poco mejor. Fíjese. A ver. Acá tengo, fíjense, acá tengo detalles en la armadura de tabique. Fíjense, yo tengo acá, todas estas son capas, ¿no es cierto?, de armadura. Entonces yo lo que debería hacer, en este caso, es tomar una capa, es decir, me detengo, por ejemplo, en esta capa, ¿bien? Y esta capa tiene 2 barras, ¿bien? Son 2 barras, bueno, acá me fijo, son 2 barras del feeder 20, ¿bien? 70 feeder 20, dice. Los feeder 16 creo que estaban en el centro, si mal no me equivoco. Pero deteniéndome en esta capa, ¿no es cierto?, tengo 2 barras de feeder 20, ¿bien?
tengo dos barras de feeder 20, acá en A sub S, en esta expresión A sub S tendrán que entrar dos barras de feeder 20, ¿bien? Entonces será 2 por pi por 20 al cuadrado dividido en 4, ¿bien? Y eso lo tengo que dividir en B sub I, que será el espesor del tabique en esa capa. B sub I, bueno, en este caso es uniforme porque tiene la misma forma el tabique en todo el... O sea, el ancho es constante, digamos, entonces es igual directamente al ancho de acá, que creo que eran 300 milímetros, ¿bien? Por la S sub B es la separación entre armadura, ¿bien? Entonces, si yo estoy analizando esta capa, ¿bien? Será la separación que hay desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí, ¿bien? Tendré que evaluar para un lado y para el otro, pero bueno, y tomaré la más grande. ¿Está claro o no? O sea, eso sería, usualmente la separación es igual para un lado y para el otro, porque yo le estoy diciendo adopten armadura uniformemente distribuida, ¿bien? Es como si yo me parara acá y tomara un ancho de influencia igual a SB sobre 2 y SB sobre 2 para acá, ¿bien? Entonces yo estoy analizando esa partecita del tabique. Y esa es la cuantía de armadura local del tabique. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Porque después en el práctico me calculan la total, ¿no es cierto? Y no funciona así, ¿bien? Y se entiende bien, ingeniero. ¿Se entiende? Pero, ingeniero, si es uniforme, calculando la local y haciendo, bueno, repitiendo la misma en ambas caras, ¿estaría bien igual o no? Si es uniforme, sí, te va a dar igual de los dos lados, o sea, es lo mismo. Nada más que, bueno, puede pasar, fíjate que acá tengas que verificar, o sea, fíjate acá, fíjate en el extremo, que acá hay 3 barras, ¿bien? O sea, por un lado debería verificar la cuantía geométrica de una barra, en este caso poner que tiene barra de feeder 16 y feeder 20, ¿no es cierto? ¿Qué haría yo? Yo sé que los feeder 16 están en el medio, ¿bien? Entonces agarraría un feeder 16 en el medio, una cuantía, o sea, me ubicaría en el medio del tabique y tomaría una capa con feeder 16, ¿bien? Entonces tendría 2 por el área del feeder 16 dividido en el ancho del tabique por la separación entre las barras del 16, ¿bien? Y ahí tendría una cuantía y esa la comparo con la misma y con la máxima, ¿bien? Después tomaría la de feeder 20 como hemos hecho para un caso acá, ¿bien? Tomaría de feeder 20 como hemos hecho para un caso acá y después tomaría la del extremo donde tenemos 3 feeder 20, ¿bien? En el extremo acá en la primera capa, ¿bien? Tenemos 3 feeder 20. Verificaría esto, ¿bien? Verificaría esta parte, esa zona del tabique, la cuantía en esa zona, ¿bien? Y de esa forma ya, si verifican esas 3 ya está, ¿no? ¿Entendés? No va a haber otras cuantías diferentes en el tabique así, ¿está claro? Perfecto, sí. Está claro. Bien. Bueno, entonces nos dice acá el reglamento que cuando el espesor del tabique es mayor que 200 milímetros, que es el caso de ustedes, ¿bien? Porque creo que arriba tenían un espesor de 200 milímetros, o sea, van a tener que disponer al menos 2 capas de armadura, lo cual tiene sentido, o sea, sí o sí van a tener que disponer dos capas de armadura, ¿está claro? Si tienen menos de 200 podrían disponer una sola, pero nunca es recomendable el todo, a menos que sea un tabique de muy poco espesor, ¿bien? Fíjense que el diámetro máximo de las barras verticales no puede ser mayor que el 10% del espesor del tabique en la zona que se ubica la barra, ¿bien? Es decir, que si yo tengo un tabique de un espesor de 200 milímetros, no puedo poner una barra mayor que mayor de 20 milímetros, ¿bien? De más diámetro que 20 milímetros, ¿está claro? Eso sería la indicación de este segundo punto
de lo que indica el reglamento. Esto, por favor, verifíquenlo, porque siempre en los prácticos no lo tienen en cuenta y me terminan poniendo armadura de FIDEL 25, FIDEL 32, ahí en los tabiques, y no están cumpliendo con esto. ¿Bien? No están cumpliendo con este punto. ¿Está claro? Bueno. Sí, quiero. Fíjense que acá tenemos lo que está, o sea, tendríamos este tabique, ¿no es cierto?, que es el tabique propuesto con la altura HW, la longitud LW en planta y el espesor BW. ¿Bien? Tenemos las fuerzas debido al sismo, ¿bien? Y tendremos una deformación como la que se muestra ahí, se forma rótula plástica en la base, que de vuelta es lo que nos interesa a nosotros, ¿bien? Entonces, para el caso estático, tendríamos un diagrama de momento envolvente como el que se muestra acá, ¿no es cierto?, con esa forma, como la forma de una viga en voladizo, ¿no es cierto?, puesta verticalmente. ¿Está claro? No es otra cosa que eso. Bueno, los efectos dinámicos hacen que un poco esas solicitaciones estáticas, o sea, esa envolvente estática que mostrás, o sea, cuando uno verifica cómo dan los diagramas de momento para casos dinámicos, se ven variaciones de este tipo como las que están en rojo. ¿Bien? Puede pasar acá al otro lado un poco también en el momento. ¿Bien? Puede traccionarse la otra parte del tabique. ¿Bien? Y para el caso del corte, lo que tendremos, ya lo vieron ustedes los diagramas para el caso del pórtico, bien, pero para el caso del tabique tendremos un diagrama de corte para el caso estático, como los que están en verde, bien, y para el caso dinámico tendremos diagramas de corte como los que están en rojo, ¿no es cierto? Eso podrían ser variaciones, esas son variaciones comunes de los diagramas de momento y los diagramas de corte en tabique. Ya nos vamos a detener la clase que viene en cómo calcular bien las solicitaciones, en los tabiques, ¿bien? Pero les voy adelantando que para estos casos de tabiques, bien, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una fuerza normal que es pequeña en relación al área total que tiene el tabique, bien, entonces van a ser elementos que en general van a estar predominantemente flexionados, bien, y bueno, tendremos que calcular, ¿no es cierto?, cómo va variando el corte en cada piso, que eso sí lo podemos obtener fácilmente en el programa, bien, y de ahí tendremos que determinar este diagrama de momento, no en base a lo que nos dice el programa, sino a unas consideraciones estáticas que ya las vamos a ver en su momento. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos hacer con el tema de la armadura longitudinal? Lo que pasa usualmente con el tema de tabique es que nosotros lo que hacemos es dimensionamos la base, obtenemos, ¿no es cierto?, el momento nominal del tabique en la base, bien, como dimensionamos una viga en general. Ya vamos a ver las distintas técnicas de dimensionar la clase que viene, como les decía. Obtenemos la armadura, la adoptamos, bien, la disponemos, hacemos un esquema de la sección transversal del tabique, ¿no es cierto?, dibujamos cómo va dispuesta la armadura, bien, y la prolongamos hacia arriba, bien, y a medida que vamos hacia arriba vamos viendo cómo estamos con la demanda de momento en cada nivel, y de acuerdo a eso la vamos cortando, bien, vamos cortando distintas, vamos cortando las barras donde corresponda, bien. Entonces, lo que nos propone el reglamento para ver bien cómo vamos a hacer un esquema que sea que resista bien, ¿no es cierto?, la flexión en los diferentes niveles, sería el siguiente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa envolvente de las acciones estáticas, ¿sí? En este caso, en base a esa envolvente de las acciones estáticas,
propondremos una armadura y calcularemos cuánto es el momento nominal real, ¿bien?, del tabique en la base para la armadura que nosotros hemos propuesto, ¿bien? Luego, lo que tendremos que hacer es trazar, ¿no es cierto? Si trazamos entre este punto del momento nominal del tabique en la base y acá arriba el 0, ¿no es cierto?, en coincidencia con el punto más alto del tabique, ¿bien?, esa sería una buena envolvente para resistir en todos los niveles la flexión, debido a las acciones sísmicas, ¿bien? Pero bueno, acá también lo que tenemos que considerar es el corte, o sea, lo que tenemos que considerar es el decalaje, ¿no es cierto? El decalaje debido al corte por flexión. Entonces, para considerar ese decalaje, lo que nos dice el reglamento es que acá, o sea, sobre este valor que tenemos, nos tendremos que ir para arriba, una longitud igual a LW, ¿no es cierto?, que era igual a la longitud del tabique en planta, ¿bien? Y por este punto tendremos que trazar una paralela, ¿no es cierto?, a esta línea punteada azul, ¿bien? Y a esto lo tenemos que prolongar hasta que arriba, ¿no es cierto?, lleguemos a el valor de la armadura mínima. Entonces ahí, en el punto de intersección, esa sería, ¿no es cierto?, nuestra envolvente, considerando el decalaje de corte por flexión, ¿bien?, para el caso de un tabique, ¿bien? Entonces, nosotros... Hola, ingeniero. No se lo escucha, ¿no? Me parece que se desconectó. Sí, parece que se le desconectó a él. Pero sigue compartiendo. Es cuántico. Se fue. Y parece como grabando ya. No se lo escucha, ingeniero. Tiene apagado el micrófono, ingeniero. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien. Disculpen. ¿Qué es lo último que han escuchado? Porque ya perdí. Diagrama de decalaje. Bien. Ok, ya lo vemos de vuelta. Bueno, entonces, la idea es que del diagrama de acciones estáticas que tengamos, ¿bien?, pongamos una armadura, como les decía, en la base, ¿bien?, calculemos cuál es el momento nominal del tabique a base, ¿bien?, en base a eso podemos dibujar esta recta, ¿no es cierto?, esta recta de trazo azul, ¿bien?, y tenemos que considerar el decalaje que se produce de corte por flexión, ¿bien? Entonces, para eso tenemos que subir, de acuerdo a lo que dice el reglamento, la distancia LW, que es igual a la longitud del tabique en planta, ¿bien? Y de ahí trazamos una paralela a esta línea punteada azul, ¿bien?,
Y bueno, a su vez en el nivel más alto lo que tendremos es la armadura mínima, ¿bien? Entonces prolongaremos, ¿no es cierto?, esta recta hasta el punto donde se intersecte con el valor correspondiente a la armadura mínima, ¿bien? A la cuantía mínima del tabique, ¿bien? Y de esa forma tendremos nuestra envolvente, nuestra variación de los momentos, ¿bien? La variación de los momentos en cada nivel. ¿Está claro? Bien. Sí, ingeniero. Bueno. Volviendo al tema de... o sea, esto sería cómo haríamos la distribución de la armadura en los diferentes niveles, pero ahora volvamos a la parte de la rótula plástica en la base, ¿bien? Tengan presente que lo que voy a decir ahora es válido para la zona de formación de rótula plástica, ¿bien? Fuera de la zona de formación de rótula plástica no vale lo que voy a decir, ¿bien? Ya vamos a ver cómo dimensionar en las otras zonas del tabique, ¿bien? Pero el año pasado, por ejemplo, los chicos cuando hicieron el práctico se hicieron un lío y en cada nivel me estaban verificando los mismos parámetros que solo hay que verificar en la zona de formación de rótula plástica, ¿bien? Entonces ahora nos vamos a adentrar bien en lo que sería la zona de rótula plástica, ¿bien? Y vamos a hablar de las posibles inestabilidades que hay en esa zona de formación de rótula plástica, ¿bien? Y tenemos que cubrirla. Entonces fíjense, supongamos que yo tengo un tabique con esta forma, digamos, con espesor B sub W, ¿bien? Longitud LW, ¿bien? Y bueno, calculo el tabique, ¿no es cierto?, con la capacidad friccional para una deformación. Esta sería la parte comprimida, ¿no es cierto?, a la izquierda estaría la parte comprimida y a la derecha estaría la parte traccionada, ¿bien? Este es el diagrama de deformación específica en el tabique, ¿bien? Entonces lo que tendríamos es un extremo comprimido y el otro traccionado. Fíjense, esta epsilon sub c tendría que ser igual, de acuerdo al reglamento, a la deformación última del hormigón a compresión, que como hemos visto en la clase de materiales era de 4 por 1000. ¿Bien? Entonces yo en base a eso puedo calcular la cantidad de armadura y calcular cuál va a ser la deformación en el acero y obtengo, ¿no es cierto?, esta línea punteada, que es la recta 1, ¿bien?, que corresponde con una profundidad de eje neutro que es C sub 1, ¿no es cierto?, que es donde se vuelve cero la deformación específica, ¿bien? Y esta es la que correspondería para esa sección, ¿bien? Ahora supongamos que por alguna razón, ¿bien?, lo que pasa es que aumenta la compresión en esta sección en la rótula plástica, ¿bien? Aumenta la carga de compresión, ¿bien? Entonces fíjense, si yo quiero mantener acá la tensión, la deformación última del hormigón, epsilon sub c, ¿bien?, lo que voy a tener es que al aumentarse la compresión, el eje neutro, ¿no es cierto?, de toda la sección se me va a hacer más profundo hasta una profundidad C sub 2, que es la que está acá, ¿bien? C sub 2 vendría a ser la correspondiente a esta curva, la curva 2, la recta 2, ¿bien? Y las armaduras de tracción en el extremo traccionado van a estar mucho menos traccionadas, ¿bien? Eso pasa para el caso de la recta 2, ¿bien? Entonces nos hemos ido de una curvatura original. La curvatura es la pendiente, ¿no es cierto?, es la pendiente del diagrama de deformaciones específicas. En este caso la pendiente es esta, ¿bien? Para la recta 1 es esta pendiente, ¿bien? Hemos ido de una curvatura grande a una curvatura chica, ¿bien? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una zona con rótulas plásticas, en general tenemos demandas de ductilidades altas, demanda de ductilidad de curvaturas altas, ¿bien? Entonces, un esquema como con un eje neutro muy
muy profundo, bien, muy profundo, que casi toda la sección está comprimida, no nos conviene, bien. Lo que nos convendría sería un esquema como el que está en la recta 2', bien. Fíjense que en la recta 2', lo que tenemos es una recta que es paralela, ¿no es cierto?, a la recta 1, bien, es paralela a la recta 1, tiene la misma ductilidad de curvatura, bien, es decir, aguanta la misma demanda de ductilidad de curvatura, bien. Y lo que ocurre aquí es que, fíjense, hemos pasado de una deformación última en el hormigón que era igual al 4/1000 a una deformación εm que es mucho más grande ya que la última, es decir, que tendríamos en caso de desprendimiento de hormigón, de recubrimiento de hormigón, bien, y hemos pasado a esta configuración, ¿no es cierto?, donde conservamos la ductilidad de curvatura de 1, la conservamos en 2', bien, pero tenemos que cubrir una compresión muy alta en la parte justamente en la zona comprimida de la sección, bien. Entonces, para eso, fíjense que, bueno, acá tendremos este C2, ¿no es cierto?, sería que tenemos que cubrir toda esta zona, ¿no es cierto? Si yo hago un gráfico, o sea, esta parte, si yo prolongo este epsilon C, ¿bien?, hasta que corte la curva, ¿bien?, hasta que corte la recta 2', ¿bien?, tendríamos que cubrir toda esta zona comprimida que es una porción de esa sección que le vamos a llamar alfa por C2, ¿bien? Importante que sepan, que tengan ese concepto, que en zonas de rótulas plásticas vamos a tener demanda de ductilidades de curvatura alta, ¿bien? Entonces, para conservar esos esquemas, tenemos que asegurarnos de que tengamos la pendiente adecuada del diagrama de deformaciones específicas, ¿bien? Y acá en esta zona que está sobrecomprimida por sobre la capacidad del hormigón, tendremos que ver cómo nos podemos cubrir ahí de esa sobrecompresión que estamos teniendo en ese extremo, ¿bien? Bueno, esto es común verlo, fíjense si lo vemos acá. Nosotros tenemos este tabique en ¿bien? El tabique A, ¿bien?, que tiene acá en este caso el sismo viene de derecha a izquierda, ¿bien? Y fíjense, toda la parte que está en claro es la parte que está traccionada y la parte que está, esta parte oscura, ¿bien?, es la parte que está comprimida. Entonces, si yo dibujo el diagrama de deformaciones específicas de todo este tabique A, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá, fíjense, una zona, ¿no es cierto? Tengo una zona comprimida que es muy grande debido, ¿no es cierto?, a que este ancho, ¿no es cierto?, a todo este ancho que me contribuye de hormigón. Entonces toda esta área comprimida es grande, ¿bien? Entonces lo que va a pasar es que voy a tener un eje neutro C1 que va a ser chico, entonces voy a tener deformaciones en el hormigón, en el acero que van a ser grandes, ¿bien? Fíjense cómo está acá en la línea de punto, ¿bien? En cambio, para el caso, supongamos que ahora tenemos un tabique como el B, que sería un tabique, sería el tabique A invertido, ¿bien? Y el sismo viene en la misma dirección. En este caso tendríamos una zona comprimida, que es la que está en oscuro, ¿no es cierto?, chica, y toda esta zona que está traccionada, ¿bien? Entonces lo que vamos a tener es un esquema como esto, del diagrama de deformaciones específicas. Fíjense, tenemos una profundidad del eje neutro grande, ¿bien? La profundidad del eje neutro es grande, y vamos a tener un diagrama de este tipo, ¿bien? Entonces acá miren todo lo que tendremos que cubrir de esta sobrecompresión que tenemos ahí, ¿bien? ¿A qué va un poco todo esto? Cuando tenemos por ahí tabiques, o sea, este es el caso típico de una caja de ascensores, ¿bien? Este es el caso típico de una caja de ascensores.
Cuando tenemos estos esquemas, por ahí es conveniente independizar los tabiques, ¿bien? O sea, no hacerlo con forma de U, sino directamente considerar un tabique acá, ¿bien? Un tabique acá y otro tabique más corto acá, ¿bien? Antes que hacerlo en forma U. Para que no ocurran estas contrariedades, que para un lado, ¿no es cierto?, que si el sismo viene en una dirección, ¿bien?, tendremos una ductilidad de curvatura muy alta, ¿bien? En cambio, si el sismo viene de otra, tendremos una demanda de curvatura mucho más chica, ¿bien? Entonces eso no es conveniente desde el punto de vista sismo resistente. ¿Está claro? Entonces, para eso es conveniente directamente independizar lo que serían los tabiques horizontales en planta de lo que serían los tabiques verticales, ¿bien? Y esa es una sugerencia que las hago ahora, ¿bien? ¿Está claro eso o no? Cuando piensen en profundidad del eje neutro, ustedes tienen que asociar que profundidad del eje neutro chica, ¿bien?, son curvaturas grandes, ¿bien?, como las que están acá. Estas son curvaturas grandes, ¿bien? En cambio, para profundidad del eje neutro grande, tenemos curvaturas chicas, ¿bien?, que para el caso de la zona de formación de rótulas plásticas no son convenientes, porque en general esas zonas tienen demandas de ductilidad de curvatura grande. ¿Bien? Entonces, un esquema para resistir de este tipo no es conveniente en la sección. ¿Bien? Buscamos esto: la falla por tracción en el acero, ¿bien?, deformaciones específicas grandes en el acero son convenientes porque entra influencia, ¿bien?, y se produce el mecanismo de disipación deseado. ¿Bien? En cambio, si tenemos acá sobrecompresiones, se nos va a producir probablemente una falla por compresión en la zona comprimida. ¿Bien? Entonces ese es un motivo de inestabilidad en este tipo de tabique. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, sáquense la duda ahora porque es importante esto. ¿Bien? ¿Pero? Y sí. ¿Cómo sería esa independización en la obra de los tabiques? Pero no me la imagino. No sé cómo sería. Podría vincularlo con una junta, por ejemplo, se me ocurre. ¿Bien? O sea, lo cortás antes, digamos, dejar una distancia que sea igual. O sea, vos cuando haces el diseño ya más o menos sabés cuánto va a ser el desplazamiento arriba por el sismo. ¿Bien? Entonces vos podés dimensionar una junta constructiva, ¿bien?, acá y aquí. ¿Bien? Vos podrías dimensionar una junta constructiva aquí y acá. ¿Bien? Entonces, sí lo podrías hacer. ¿Bien? No sería un problema. ¿Bien? Lo que pasa es que estas configuraciones ya se han vuelto muy usuales en la práctica, pero no son buenas. Desde el punto de vista sismo resistente no son buenas. ¿Por qué? Porque para un sismo en una dirección tenemos un comportamiento dúctil. Perfecto, muy bien. Para el sismo, cuando viene en la otra dirección, tenemos un comportamiento que tenemos una compresión, una sobrecompresión enorme en la zona comprimida del tabique. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué va a pasar en definitiva? Acá vamos a tener que confinar este hormigón. Como hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos las clases de materiales? Que vimos que si nosotros confinábamos el hormigón, la resistencia última del hormigón ese se hacía más grande. ¿Bien? La deformación última subía la ductilidad, nos mejoraba las propiedades del hormigón. ¿Está claro? Entonces, toda esta zona, acá en un valor de alfa por C sub 2, toda esta zona la tendremos que confinar. ¿Bien? ¿Y qué significa confinar? Y confinar implica más refuerzo de armadura transversal. O sea, estribo separado una menor longitud. ¿Bien? Para poder resistir toda esta demanda de compresión en el hormigón. ¿Está claro? Sí. Bueno. Como les dije, cuando piensen en función de... esto es válido para la zona de formación de rótulas plásticas, vuelvo a hacer hincapié en eso, ¿bien?
Y vuelvo a hacer hincapié en el concepto clave, ¿bien?, de que la profundidad del eje neutro está íntimamente relacionada con la curvatura, ¿bien? Entonces, para profundidad de eje neutro chica, tendremos curvaturas altas, podremos resistir curvaturas altas, ¿bien? Para longitudes de eje neutro grande, lo que vamos a tener son curvaturas chicas, ¿bien? Curvaturas chicas que no alcanzan para cubrir la alta demanda de curvatura que genera un sismo en la formación de rótula plástica. ¿Está claro? Bien. Entonces vamos sobre el concepto de cuánto vale la longitud de rótula plástica en un tabique. Esto es debido a ensayos experimentales, ¿bien? Ya vamos a ver bien en la clase que viene cuánto dice el reglamento que vale la longitud de formación potencial de rótula plástica, ¿bien? Pero por ahora, para que tengan una idea, se puede decir que la longitud de las rótulas plásticas está entre 0,3 de LW y 0,8 de LW, ¿bien? Ese sería entre esos valores es que usualmente se extiende la longitud de rótulas plásticas en un tabique, ¿bien? Entonces, en función de eso, fíjense, se construyeron estos gráficos que muestran lo que es la relación de aspecto del tabique, ¿no es cierto?, que nos relacionaba la altura total con la longitud en planta del tabique, ¿bien? HW sobre LW, este sería el valor que han visto como A, hemos definido como A al comienzo de la clase, y tenemos la ductilidad de curvatura en el eje de las ordenadas. Fíjense lo que son las demandas de ductilidad de curvatura que llegan a 20, 18, son valores grandes, digamos. Entonces, y acá lo que tenemos, fíjense, variación de la ductilidad de curvatura en la base del tabique emboladizo en función de la relación de aspecto y de la demanda de ductilidad de desplazamiento, ¿bien? Entonces, yo en base a los desplazamientos que tenga en la parte superior del tabique, ¿bien?, los relacionaré con el desplazamiento de fluencia, ¿bien?, del tabique, y tendré lo que son las ductilidades, ¿bien? Entonces, para los distintos valores de longitud de rótulas plásticas, se obtienen curvas como esta, ¿bien?, donde esta área corresponde a una ductilidad global, una ductilidad de desplazamiento global, un delta, que es la que hemos visto al comienzo de la clase, de 5, ¿bien?, un delta de 4, de 3 y de 2, ¿bien? Entonces, fíjense que para tabique, a medida que crece la relación de aspecto, bien, para una determinada, supongamos que tomamos una demanda de ductilidad de desplazamiento de 5, bien, y nos paramos para una relación de aspecto de 8, y bueno, tendremos aproximadamente una demanda de ductilidad de curvatura, o sea, tendremos una ductilidad de curvatura de 14. Tendremos una ductilidad de curvatura de 14. En cambio, si tenemos una relación de aspecto de 12, ya nos iremos a una ductilidad de curvatura de aproximadamente 17, ¿bien? Es decir, que la ductilidad de curvatura va creciendo a medida que el tabique se va haciendo más esbelto, ¿bien? Y que esta ductilidad de desplazamiento, esta ductilidad global de desplazamiento también va creciendo, ¿bien? Bien. Dicho eso, ahora vamos a ver un motivo, en el sismo de 2010 en Chile hubo muchas fallas de tabiques, porque yo les comentaba alguna vez, pero fueron básicamente por pandeo fuera del plano de tabiques, ¿bien? Y eso ocurre porque, como pueden ver acá, bueno, tenemos dos casos, digamos, tenemos el gráfico A y el B corresponden a casos donde tenemos dos capas de armadura, ¿bien? Esto sería un corte del tabique, ¿no es cierto?, en la parte, desde la parte traccionada, ¿bien? Y los gráficos C y D también corresponden, pero solamente tienen
una sola capa de armadura, ¿bien? Tiene solo una capa de armadura. Los reglamentos convencionales modelan o consideran al pandeo como un fenómeno mediante lo que ustedes ya conocen como el pandeo euleriano. ¿Bien? Entonces, pero no tienen en cuenta fenómenos como esto, que es lo que justamente falló en Chile. Fíjense, nosotros tenemos acá, imagínense una sección del tabique, ¿bien? Que en un comienzo, debido al sismo, está traccionada, ¿bien? Entonces acá se produciría un patrón de fisuras horizontales, ¿bien? Debido a esa tracción, ¿bien? Y supongamos que ahora, ¿no es cierto?, la solicitación se invierte debido al movimiento sísmico, entonces esta parte que está traccionada ya no está más traccionada, sino que ahora está comprimida, ¿bien? En esos casos se tiene que, fíjense que toda la compresión está siendo transmitida, o sea, hasta que los dos bloques de hormigón estos no estén en contacto, ¿ven? Hasta que estos bloques no estén en contacto entre sí, toda esta compresión está siendo transmitida por las armaduras, ¿bien? O sea, toda la compresión se transmite por las armaduras. Entonces, ¿qué pasa? Ya para el punto en que llegan a tocar, ¿bien? En que se llegan a tocar los bloques de hormigón estos, ¿bien? Ocurre que se puede producir un pandeo de las barras, ¿bien? Y si el sismo no está perfectamente alineado con la dirección que estamos tomando, ¿bien? ¿Qué es lo que usualmente pasa? Nosotros estamos dimensionando el sismo para la dirección de aquí, para la dirección Y, pero el sismo puede venir en cualquier dirección, ¿no es cierto? Pueden venir a 45 grados, a 60 grados, a 70 grados, 180 grados, a lo que se le ocurra. ¿Bien? Entonces, si incide un movimiento fuera del plano, lo que va a pasar es que se va a producir una inestabilidad y se va a producir el pandeo de estas barras. Y lo que va a pasar es que toda la sección va a tomar esta forma. Y va a pasar que vamos a tener que acá va a haber, considera un efecto P delta, ¿bien? Y va a haber una inestabilidad fuera del plano del tabique en la zona de formación de rótula plástica. ¿Bien? Bueno, eso fue lo que pasó en Chile en 2010 y por eso fallaron varios tabiques. ¿Bien? Fallaron varios tabiques por pandeo fuera del plano. ¿Bien? Entonces, fíjense, estamos viendo cuáles son los parámetros que afectan la inestabilidad de un tabique en la zona de formación de rótulas plásticas. Por un lado tenemos las deformaciones máximas de las armaduras traccionadas, ¿bien? Que en base a eso, ¿no es cierto?, será la separación esta que tendremos entre los bloques de hormigón, ¿bien? Es la que nos va a definir cuánto se separan estos bloques de hormigón, entonces evidentemente está íntimamente relacionado con eso, ¿bien? Con cuánto es la máxima deformación de esas armaduras traccionadas, ¿bien? Obviamente que también depende del espesor del tabique en la zona crítica. Cuanto más espesor tengamos, menos propenso a este efecto va a ser el tabique, ¿bien? O sea, es más conveniente desde el punto de vista, incluso un poco, hacer un poco más, aumentar un poco el espesor de los tabiques en la zona crítica. ¿Está claro? Bueno, por otro lado, la disposición de la armadura vertical, si es en una o dos capas, como está visto acá en estos gráficos, si es en caso de una capa, todavía es peor el tema del pandeo, puede ser peor el tema del pandeo, entonces es conveniente siempre tener por lo menos dos capas de armadura. ¿Bien? Por otro lado, la cuantía de la armadura vertical en la zona de borde, bien, es decir, cuál es la cuantía cerca del borde, como hemos visto en la planta, bien, porque a medida que la cuantía aumenta, se va a demorar más el cierre de las grietas que se han formado antes, bien. O sea, si la cuantía es muy grande acá, en llegar a tomar contacto acá estos bloques se va a demorar más, bien. Entonces,
Esto es hasta cierto punto, ¿bien? Y obviamente la probable longitud de pandero, ¿bien? Que sería la longitud del asterisco, ¿bien? Bueno, en función de eso, en la zona de formación de rótulas plásticas hay que calcular un ancho crítico del tabique, ¿bien? Un espesor crítico le llamemos, ¿bien? Esto en el reglamento aparece expresado como un B crítico, que es igual a un K crítico, que en general es igual a 1, puede ser un poco más chico para algunos casos puntuales, pero el reglamento sugiere que tomen 1 y tomen 1 cuando lo vayan a calcular ustedes, ¿bien? Que es directamente proporcional, observen, a la ductilidad, ¿bien? 1 más 2, más acá la relación de aspecto del tabique, ¿no es cierto? Más 2 por LW, la longitud del tabique en planta, dividido en 1700 por la raíz de psi, donde psi depende, ¿no es cierto?, de la armadura de la cantidad de armadura longitudinal en el tabique, y en ese sentido va un poco asociado a este factor que hemos puesto acá, ¿bien? Que a medida que la cuantía aumenta se demora el cierre de las grietas y es más desfavorable porque no entran en contacto acá, entonces no va a quedar otra que expanden las barras. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener que calcular este espesor crítico para los tabiques, ¿bien? En función de esos parámetros. Fíjense que el ancho crítico crece con la ductilidad, ¿bien? Porque la demanda, obviamente, la demanda de ductilidad de curvatura va a ser más alta, ¿bien? Crece con la relación de aspecto del tabique, es decir, que por estos gráficos que estábamos viendo acá, a medida que la relación de aspecto crece, la demanda de curvatura se va para arriba, ¿bien? Y es más probable que tengamos fenómenos de este tipo, de inestabilidad, ¿bien? Y bueno, la longitud del tabique, y esto, obviamente, a medida que la armadura longitudinal crece, ¿no es cierto?, este parámetro se va a hacer más chico, ¿bien?, por lo que el B crítico se va a hacer más grande también, ¿bien? Entonces, este parámetro sí o sí lo tenemos que calcular, ¿bien?, y compararlo con el espesor de tabique que yo les di, que en el caso creo que era de 300 milímetros, o no, para el caso de la base, porque solamente estamos hablando acá de zona de formación de rótula plástica. ¿De cuánto era el espesor? Ya no me acuerdo, disculpen. Sí, de 300. Bueno, entonces yo tendré que calcular el B crítico ¿bien? Y compararlo con 300 milímetros, ¿bien? Si el B crítico me da más grande, ¿bien? Si el B crítico me da más grande que 300 milímetros, tendré que ir a un esquema con elementos de borde, que son estos que están acá. Fíjense que serían como, los elementos de borde sería como que pongo una columna en el extremo del tabique, ¿bien? ¿Está claro o no? O sea, el alma va a seguir siendo de 300, ¿bien? BW seguirá siendo de 300, pero este B del elemento de borde tendrá que ser igual o mayor al B crítico que es calculado, ¿bien? De manera tal de poder evitar estas inestabilidades en la zona de formación de rótula plástica del tabique, ¿bien? Quiero que quede bien en claro que el B crítico solo se calcula en la zona de formación de rótulas plásticas. ¿Por qué? Porque el año pasado me lo han calculado para todos los niveles del tabique, ¿bien? Y eso no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido que lo calculen en la zona donde se va a rotular el tabique. ¿Está claro? En la base. O sea, me lo calculan el B crítico en la base y lo comparan con 300 milímetros, que es lo que yo le doy de datos. Y en base a eso, ven si necesitan un elemento de borde o no. ¿Bien? Entonces tenemos acá que este ancho B del elemento de borde tiene que ser mayor o igual que, bueno, obviamente que el espesor del alma del tabique, que en este caso sería 300 milímetros, ¿bien? Y tiene que ser mayor o igual que el B crítico, ¿bien? El B crítico dado por esta expresión.
Bien. Después, bueno, en el reglamento pueden ver las otras fórmulas para calcular estos parámetros, para calcular cuánto vale AWB y en función de esto calcular cuánto puede valer B1. ¿Bien? Eso lo pueden consultar en el reglamento. Acá no me voy a detener. Bien. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que si el B crítico es más grande que el BW, hay que poner un elemento de borde en el tabique. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Ingeniero, Sí. ¿qué altura tienen esos elementos de borde? Y se va a prolongar mínimamente toda la zona de formación de rótula plástica. ¿Bien? Okay. O sea, si tenés acá, bueno, que en esto es lo que te dice la práctica, no es lo que dice el reglamento. Ya vamos a ver lo que dice el reglamento. Pero en general se prolongan mínimamente la longitud, el mayor valor entre LW, ¿no es cierto? O la altura total del tabique sobre 6, HW sobre 6, ¿bien? Que es lo que toma el reglamento. Sí, sí. En toda zona de formación de rótulas plásticas tenés que garantizar que no se vaya a producir ese pandero, ¿bien? Los chilenos se confiaron y el reglamento de ellos justamente no fijaba este criterio del B crítico, ¿bien? No lo fijaba, entonces ellos tuvieron problemas de inestabilidad por pandero en tabique, colapsaron edificios debido a eso, y bueno, justamente ahora la norma chilena está empezando a incorporar estos criterios, ¿bien? Donde exigen comparar esos espesores de tabique con un espesor crítico, ¿bien? Fíjense que, bueno, acá tenemos el confinamiento de la zona comprimida, que es volviendo un poco a lo que veíamos antes de los diagramas de deformación específica en un tabique, ¿bien? En este caso tenemos la compresión a la derecha. Fíjense que para la recta 1, ¿no es cierto?, tenemos un valor de epsilon CU en la deformación última de compresión del hormigón de 4 por 1000, ¿bien? Entonces, en base a eso, ¿no es cierto?, podemos construir el diagrama de deformaciones específicas con una curvatura última phi sub u, ¿bien? Entonces, ahí tenemos. Bueno, ahora, para el caso de la curva de la recta 2, digamos, lo que pasa es que, bueno, como hemos visto, va a pasar de que en general este valor, epsilon c, va a ser mayor que el 4 por 1000. ¿Bien? Lo que vamos a tener en la zona de formación de rótulas plásticas de nuestro tabique es que este valor va a ser mayor que el 4 por 1000. Entonces lo que se hace, un buen criterio, fíjense, acá tenemos, le llamemos por ahora, no es exactamente así, pero C crítico sería la profundidad del eje neutro crítica para la cual la deformación específica del hormigón es 4 por 1000. ¿Bien? Si ahora tomo la recta 2, ¿no es cierto?, tendré toda esta longitud, que será la profundidad del eje neutro para el caso 2. Entonces, lo que yo tendría que confinar de hormigón sería esta parte, donde se excede el 4 por 1000. ¿Bien? Que es lo que puede resistir el hormigón a compresión. ¿Bien? Entonces yo tendría que confinar toda esta zona, ¿bien? Toda esta zona que es alfa prima C. ¿Bien? Entonces el criterio que toma, o sea, esta zona está por fuera de la línea de trazo, 0,7 cc, esta figura acá, no requiere confinamiento. ¿Bien? En cambio esta zona sí requiere confinamiento y acá tendremos que, como he dicho, densificar la armadura transversal del tabique. ¿Está claro? Fíjense que las ductilidades, que las curvaturas son iguales. ¿Bien? Las curvaturas son iguales. Y que la deformación específica del acero es mucho mayor que la deformación específica de fluencia. ¿Bien? Por lo tanto, tendríamos una falla dúctil en ese caso. ¿Bien? Fíjense, lo que hace el reglamento entonces para establecer si es necesario el confinamiento en la zona comprimida
obviamente de la zona de formación de rótulas plásticas, esto también solo se tiene que verificar en la zona de formación de rótulas plásticas, ¿bien? Bien, acá está, ¿ven? LW o HW sobre 6, ¿ven? Esa es la altura de la zona de formación de rótulas plásticas, ¿bien? Entonces se establece un criterio por el cual el C crítico, bien, se lo puede calcular en función de el factor de sobreresistencia flexional del tabique, bien, phi WC. Entonces, este valor de C crítico es directamente proporcional al factor de sobreresistencia flexional del tabique, bien, inversamente proporcional a la ductilidad global del tabique, y también entra lo que sería la longitud LW, ¿no es cierto?, que sería la longitud en planta del tabique. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer en primer lugar, una vez que hemos dimensionado a flexión nuestro tabique, bien, podemos calcular el coeficiente de sobreresistencia flexional como, ¿no es cierto?, el valor del momento, o sea, como coeficiente de sobreresistencia del acero, lambda 0, por el momento nominal del tabique en la base, dividido en el momento de demanda sísmico del tabique, ¿bien?, que es el que vamos a obtener de los diagramas sísmicos del tabique, ¿bien? Entonces, en función de eso, podríamos determinar el factor de sobreresistencia flexional del tabique, y con eso obtendríamos el valor de la profundidad del eje neutro crítica, ¿bien? ¿Qué pasa? Si para nuestro caso nosotros vamos a tener que calcular cuánto es la profundidad del eje neutro para el caso nuestro. Si para nuestro caso se da que C es mayor que el C crítico, ¿bien? Bueno, entonces tendremos que confinar una zona que va a tener una longitud C' que es igual a C menos 0,70 del C crítico. ¿Bien? Eso lo establece en el reglamento. ¿Bien? Sería esta zona, C menos 0,70 del C crítico. ¿Bien? Eso sería lo que deberíamos nosotros confinar. ¿Bien? Y este valor nunca puede ser menor que la mitad de la distancia del eje neutro que hemos calculado, C, ¿bien?, que todo el C que tenemos acá, ¿bien?, todo este C. ¿Bien? Entonces, nosotros deberíamos calcular, nosotros del análisis a flexión que vamos a hacer para obtener el momento nominal en la base, vamos a obtener una profundidad de eje neutro, C, que la vamos a comparar con el valor de este C crítico, ¿bien? Y en función de eso, si nos da que C es menor que el C crítico, no tendremos que confinar porque estaremos en el caso de una recta, ¿no es cierto?, que venga por acá, ¿bien? Pero si nos da que C es mayor que C crítico, tendremos que confinar. ¿Y cuánto tendremos que confinar? Una longitud igual a esto, a esta desigualdad, ¿bien? Una longitud C' que tiene que ser C menos 0,70 de C crítico, o bien mayor o igual que 0,50 de C, ¿bien? Por otro lado, la cantidad de armadura transversal que vamos a tener que poner de confinamiento la podemos calcular mediante esta fórmula, ¿bien?, en la que no voy a entrar muy mucho ahora, pero sepan que es una fórmula que es bastante simple. Lo único que tiene en cuenta es el área confinada de hormigón, ¿bien?, cuándo es la separación horizontal de armadura, cuánto es el área del núcleo de hormigón, ¿bien?, y algún otro parámetro como la resistencia especificada del hormigón y cuánto es la resistencia, la tensión de fluencia del acero de la armadura transversal, ¿bien? Pero con esta formulita vamos a poder determinar cuánto va a ser la armadura de confinamiento que va a requerir en esta longitud, ¿bien?, en esta longitud C'. Bueno, para controlar el pandeo de las barras longitudinales, que también se puede dar cuando tenemos una zona con altos niveles de compresión, ¿bien?,
tenemos que, el reglamento nos fija un límite para la cuantía de 2 sobre F sub I. ¿Bien? Fíjense que si la armadura longitudinal tiene una cuantía mayor que 2 sobre F sub I, que 2 sobre F sub I serían 2 sobre 420, serían 4 por 1000, casi un 5 por 1000, ¿bien? En ese caso vamos a tener que proveer armadura transversal para prevenir el pandeo. Esto es un poco como lo que ustedes veían para el caso del diseño de armadura transversal en viga y en columnas, que tenían que cubrir, ¿no es cierto?, el confinamiento, tenían que cubrir también el pandeo de las barras longitudinales y además tenían que cubrir el esfuerzo de corte. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, acá pasa igual, nada más que estamos viendo en la zona de formación de rótulas plásticas del tabique. ¿Bien? Entonces, si nuestra cuantía geométrica de armadura longitudinal es mayor que 2 sobre F sub I, vamos a tener que poner una armadura para prevenir el pandeo. ¿Bien? Entonces, fíjense, en estos casos que pasan usualmente, si tenemos una separación entre estas, o sea, tenemos una barra intermedia y tenemos una separación entre estas dos barras extremas menor o igual que 200, podríamos cubrir el pandeo de estas barras intermedias con un estribo cerrado, ¿bien?, de este tipo, que es lo que usualmente se hace. ¿Bien? En cambio, si la separación entre tres barras es mayor que 200, tendríamos que considerar poner estribo de una sola rama, ¿bien?, como son los que están acá. ¿Bien? Estas son configuraciones que prevé el reglamento. ¿Bien? Usualmente pasa que, por lo menos en la zona de formación de rótulas plásticas, esto va a ser menor o igual que 200, entonces lo van a poder cubrir con estribo cerrado. ¿Bien? A menos que sea en una zona, por ejemplo, que tengan una barra acá en el medio. ¿Bien? En ese caso se podría prevenir el pandeo mediante una barra codada así, ¿bien?, anclándola en estas dos. Que creo que eso estaba en el detalle que les mostré recién. Disculpen. Fíjense cómo cubro acá. En este caso tengo que, vamos primero con este, que es más fácil. Bien, tengo tres barras, ¿no es cierto? Tengo tres barras acá. Lo que podría hacer es, la separación entre estas dos es mayor que 200. ¿Bien? Entre esta y esta es mayor que 200. ¿Bien? Entonces, sí o sí acá voy a tener que poner un estribo de una rama para cubrir esta capa central, esta capa de armadura central. ¿Bien? Y entre estas dos podré poner un estribo cerrado, que es lo que dice acá. ¿Bien? Si no, también podría poner estribo en una sola rama, en los tres. ¿Bien? No, eso no sería problema. ¿Qué pasa con estas extremas? Fíjense, acá, bueno, pasa lo mismo. Esta separación es mayor que 200, entonces sí o sí tengo que poner un estribo de una rama en el medio. ¿Bien? Pero acá tengo que, el caso que sería que tengo, para este caso, una separación mayor que 75 milímetros. Fíjense, entre este y este tengo una longitud mayor que 75, porque esto es desde este punto, este tabique tiene 30 centímetros de espesor. Bien, entonces aproximadamente la distancia entre este punto y este será de 12,5. Bien, entonces sí o sí no puedo cubrir el pandeo de esta barra con el estribo cerrado, sino que tengo que disponer una barra con un estribado de esta manera para cubrir lo que sería el pandeo de esa barra longitudinalmente. ¿Bien? ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende ese detalle o no? Sí, ingeniero. Bien. Es importante porque suele haber confusiones con eso y bueno, es importante que lo sepan, porque para armar bien estas cosas, o sea, para que las rótulas funcionen, para que todos estos esquemas de diseño por capacidad funcionen,
el elemento tiene que estar bien detallado. Si no está bien detallada la zona de formación de rótula plástica, se van a producir fallas, no se va a producir el mecanismo de colapso que nosotros con el que hemos dimensionado nosotros, y probablemente podamos tener inestabilidades como las que yo les estoy enumerando ahora. ¿Bien? Bueno, fíjense que en este caso en el centro no necesitamos armadura transversal para cubrir el pandeo de las barras longitudinales, ya que acá en estas capas la cuantía longitudinal local, ¿no es cierto?, es menor que 2 sobre F sub I. ¿Eh? Ese es un ejemplo. Entonces, de esta manera, fíjense, acá tenemos un tabique en U. Bien, nosotros podríamos tener lo siguiente. ¿bien? Si viene el sismo en esta dirección, ¿no es cierto?, tendríamos que, para este caso, fíjense, un eje neutro C, ¿bien?, para el caso que venga el sismo con la compresión. Todo esto va a ser compresión en el hormigón, ¿bien?, vamos a mantener un C mayor que un C crítico, ¿bien? Entonces lo que correspondería sería confinar el hormigón en esta zona que está marrón, ¿bien?, que es C' con la longitud C', que sí o sí tiene que ser mayor o igual que este C sobre 2. ¿Bien? Por otro lado, bueno, acá, fíjense en las zonas en la zona verde más claro, ¿bien? Tenemos armadura vertical con una cuantía longitudinal superior a 2 sobre F sub I, ¿bien? En esos casos, no haría falta confinar el hormigón, pero habría que tener en cuenta el esquema para prevenir el pandeo de las barras longitudinales, ¿bien?, de acuerdo a los detalles esos que hemos dado, ¿bien? Entonces toda esta zona no se necesita confinamiento, pero tendremos que tener estribos transversales para cubrir el probable pandeo de la armadura longitudinal, ¿bien? Y la zona verde un poco más oscura o más tradicional tiene una cuantía longitudinal local menor que 2 sobre F sub I, ¿bien? Entonces en esa zona directamente vamos a tener que poner armadura transversal para absorber el corte, ¿bien? O directamente armadura mínima, ya veremos, ¿bien? Todavía no vamos a entrar en el tema del corte, eso lo vamos a ver la clase que viene. Si tenemos tiempo lo vamos a ver la clase que viene, y si no, ya lo veremos la otra, ¿está? Entonces, fíjense, para el sismo en esta dirección, fíjense que si yo considero la otra dirección, acá la profundidad del eje neutro C es menor que el C crítica, entonces por eso directamente acá no se requiere confinamiento, ¿está claro? Porque tengo un gran ancho, acá una gran área de hormigón comprimido. No sé si eso está claro o no. Bien, entonces esto del corte ya lo veremos más adelante, pero hoy hemos hablado un poco de lo que sería en líneas generales el diseño de la armadura longitudinal en la base y un poquito la distribución en altura, y hemos visto también las inestabilidades y las verificaciones que tenemos que hacer nosotros por posibles inestabilidades en la zona de formación de rótula plástica del tabique, es decir, en la base. ¿Bien? ¿Hay alguna duda respecto a esto o no? No, ingeniero. Pero ahora no. Parece complejo, pero en realidad no es tan complejo, ¿no? O sea, en el caso... Sí. No, lo que estaba hablando es que si es posible cuando lo suba a la presentación, si lo puede subir sin algún fondo tan oscuro para que sea fácil imprimirlo. Es que esta no tengo yo... es un PDF ya que venía así de... Ah, bueno, no hay problema entonces. Entonces no lo puedo cambiar, ¿me entiendes? Pero ya veremos, ya lo voy a tener en cuenta para otra. Está perfecto. Bueno, es importante que entiendan bien el tema de los detalles constructivos. ¿Por qué? Porque yo cuando
Cuando corrijo, lo primero que veo son los planos. ¿Bien? Y si los planos están, o sea, si los detalles no son correctos, las separaciones entre estribos son grandes, no hay confinamiento, no se prevé el tema de las armaduras esas por pandeo, para prevenir el pandeo de las barras longitudinales, ya sé que está mal. ¿Bien? No me tengo que fijar ni en un número, o sea, ya sé que está mal. ¿Está claro? Si las separaciones entre las barras verticales del tabique son muy grandes, ya sé que está mal. ¿Bien? Entonces no hace falta que me ponga ese número. ¿Está claro? Entonces, ustedes tienen que desarrollar el criterio para saber si los detalles constructivos que ustedes están dibujando son los correctos o no. ¿Bien? Entonces, todos los esquemas que yo les doy ahora, que son los que dice el reglamento, está todo muy bien, todo tiene su justificación y su teoría, que es lo que les acabo de dar. ¿Bien? Pero ¿cómo se plasma eso? Se plasma en detalles constructivos en concreto y que estén bien detallados, secciones bien detalladas, con separación de armaduras adecuada, ¿bien? Y bueno, y de esa manera podés ver fácilmente si está bien armado o no el tabique. ¿Bien? Bueno, la clase que viene prometo que va a ser más light. ¿Mm? Pero vamos a seguir con tabique. ¿Mm? Bien. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.